En este día, solemnidad de San Pedro y San Pablo, recemos con el Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Sería lindo que en esta solemnidad tan importante de San Pedro y San Pablo, en la que celebramos a estos grandes hombres que representan las columnas de la iglesia, los cimientos. Por eso en la plaza de San Pedro, si alguna vez fuiste o miraste alguna imagen, están ellos ahí, como custodiando el gran templo de la cristiandad, San Pedro y San Pablo. Sería lindo que dejemos que Jesús nos haga la misma pregunta que les hizo cara a cara a los discípulos en algo del Evangelio de hoy, la que también de alguna manera le dijo a San Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué no dejar que en esta nueva oración de este día, en esta oración nuestra, o durante el día, Jesús nos diga: ¿quién decís que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué soy para vos? ¿Quién crees que soy? ¿O qué pensás que soy? Esta es la pregunta más profunda que podemos hacernos y que todos tenemos que hacernos en algún momento de la vida, por más cristianos que seamos. Volver a hacérnosla si es que ya no las hicimos alguna vez. Podemos andar caminando tras de Jesús, decir que lo amamos, que somos sus discípulos de hace mucho tiempo y sin embargo nunca habernos hecho esta pregunta tan importante, tan fundamental. O vos que acabas de volver a la iglesia, que te sentís encendido después de tanto tiempo, o que volviste a tus raíces, que habías olvidado por las cosas de este mundo, pregúntate: ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es? Para crecer en la vida, para crecer en la fe, no solo hay que saber responder, sino más bien saber preguntar. No crece aquel que no sabe preguntar. Es la pregunta a la que respondió Pedro gracias a una revelación de lo alto. Pedro fue el primero en confesar la fe. Y la fe viene de lo alto, no te olvides, es regalo de Dios, aunque tenemos que aceptarla. Nadie viene a mí si mi Padre no la trae, dijo Jesús. ¿Te acordás? Quiere decir que la certeza profunda sobre quién es Jesús solo puede venir del Espíritu Santo. Así lo dice el mismo San Pablo. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu Santo de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. ¿Por quién estás impulsado? ¿Qué salen de tus labios? ¿Qué palabras salen de tus labios? En definitiva, al fin de cuentas, la fe, tener fe es confesar, es creer, confiar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, es el Dios hecho hombre por vos y por mí. Se puede usar la palabra fe para tantas cosas, incluso más muy vulgares y cotidianas, como para decir: tengo fe que esto o lo otro va a salir bien, que me va a ir bien en un examen, lo que sea. Sin embargo, para la palabra de Dios, para un cristiano, tener fe es otra cosa. Es algo mucho más profundo que olvidamos muchas veces los que decimos tener fe. Parece obvio,
para nosotros que creemos, pero no es fácil para los que estaban con Jesús ese día. No es fácil para aquel que no recibió el don del Espíritu Santo o que lo recibió y no supo cuidarlo. Porque creer que existe Dios, la verdad es que es cosa de muchos. Creer que Jesús es Dios no es cosa de tantos, y vivir lo que Jesús enseñó es cosa de pocos. Tiene fe verdadera, tiene fe plena y madura aquel que cree que existe Dios, aquel que cree que Jesús es Dios, y le cree lo que dice, y aquel que vive lo que Jesús enseñó. Así se llega a la madurez de la fe, no te olvides de esta escalerita. Por eso dice la liturgia de hoy, que fue Pedro el primero en confesar la fe y el encargado de mantener la unidad en la fe. Nosotros creemos por gracia de Dios y gracias a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles y a la Iglesia que nos transmitió la fe a lo largo de tantos siglos, con tanto amor y tanto coraje, dando la vida incluso, con tantas falencias y pecados como los tuyos y los míos, pero sin embargo la fe llegó hasta nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Qué clase de cristianos somos a veces tan tibios y perezosos? Por eso no se puede pensar en un Jesús sin iglesia y en una iglesia sin Jesús. Esa es una falacia muy extendida hoy en día que no termina llevando a buen puerto o termina dejando una fe muerta, desconectada con la verdad del Evangelio. Por otro lado, dice la liturgia de hoy, Pablo fue el insigne maestro que le interpretó y el gran propagador de la fe. Grande Pablo, ¿cómo te queremos? Pablo es el que nos enseña que la fe es para pensarla, que se puede usar la cabeza y creer con razones. También nos enseñó que es lucha, es gracia, es don, pero es respuesta continua y combate diario. Así lo decía, he peleado hasta el fin el buen combate de la fe, he peleado hasta el fin, concluí mi carrera, conservé la fe. En la vida luchamos por tantas cosas, ¿no? Para alcanzar nuestras propias metas, sin embargo, una sola es la más importante, conservar la fe, conservar esta certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, que vino a salvarnos, a darnos la verdadera vida. Cuidar la fe, cuidar el don que recibimos es lo mejor que podemos hacer en medio de un mundo que nos ataca por todos lados, se nos burla y se nos ríe. Tenemos que cuidar la fe, luchar contra todo lo que quiere desviarnos y hacernos creer, entre comillas, que no vale la pena, que es todo lo mismo, que alcanza con ser un poco bueno, que se puede vivir igual sin fe y tantas cosas más que diariamente escuchamos por ahí. Hay que pelear este lindo combate para vivir la alegría de tener fe, de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es lindo luchar por llegar al fin del camino sabiendo que el Señor estuvo a mi lado, dice San Pablo, dándome fuerzas, y que el Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. Que tengamos un buen día, que afirmemos nuestra fe en Jesús y en la Iglesia que Él fundó y nos dejó para que podamos conocerlo y sigamos creciendo cada día en el camino de la confianza. ¿Quién decís que soy? Dejemos que hoy Jesús nos pregunte a todos, ¿quién decís que soy para vos? Y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.